Muy buenos días, familia, que seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios, que hoy vamos a detenernos en un interesante versículo que tenía muchas ganas de poder tocar, el asunto que hoy vamos a estar meditando, pensando, y está ahí en el versículo 15 del Evangelio de Mateo, capítulo 14, que dice así, vamos a leerlo detenidamente. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Cuando Jesús y los discípulos llegan a ese lugar donde supuestamente iban a tener un tiempo de descanso, un tiempo de reposo, se dan cuenta que lo que hay en ese lugar es una gran multitud esperándolos. Y como era de esperar, Jesús comenzó a sanar a todos los enfermos de esa multitud. Y en este versículo, Mateo nos enseña que a la noche los discípulos se acercaron a Jesús para recordarle dos cosas: que ya era tarde y que el lugar era desierto. Así que toda aquella multitud, si querían comer algo antes de irse a dormir, tenían que irse ya para poder comprar algo en las aldeas más próximas a ese lugar. Hay personas que piensan que lo que querían hacer los discípulos era como librarse de toda esa gente para que por fin ya ellos pudiesen descansar. Por eso le dijeron a Jesús: mira, Jesús, despide a la multitud. Pero honestamente yo no creo eso. Yo creo que los discípulos lo que estaban haciendo era contagiarse de la compasión de Jesús. Recordemos que ayer en el devocional estábamos resaltando esas palabras que Mateo dijo en el versículo anterior, cuando dijo que Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de las personas. Y esa palabra compasión era que se le conmovieron las entrañas. Y ahora los discípulos no es que querían librarse de la multitud, sino que también tenían compasión por la multitud. Ellos sabían que si toda aquella gente permanecía un poco más de tiempo con ellos, oye, la cosa se iba a poner muy difícil para que toda aquella gente pudiesen comer porque ya era tarde. Así que los discípulos, yo creo que con la mejor de las intenciones, pretendían despedir a la gente para que pudiesen tener algo para cenar. El problema es que la compasión de Jesús hacia la gente hizo que Jesús obrase en ellos en lo espiritual, mientras que la compasión de los discípulos produjo en ellos que se preocuparan de lo externo, en lo físico, en la comida. Bueno, ya Dios mediante, mañana viernes vamos a ver cuál fue la respuesta de nuestro Señor, de Jesús, a esta petición que le hicieron los discípulos. Así que hoy me voy a centrar en algo que por desgracia sobreabunda mucho hoy dentro de algunas iglesias. Si te das cuenta, los discípulos no le dijeron a Jesús que sería recomendable despedir a la multitud para que fuesen por ahí a buscar comida. Señor, es que ya es tarde. No le dijeron: oye, Señor, mire, yo creo que lo más sabio, como ya es tarde, es de noche, deberían ir marchándose. Sino que si te das cuenta, lo que hicieron fue darle una orden a Jesús. Los discípulos le dijeron al Señor: despide a la multitud. Y ese verbo despide está en un tiempo verbal imperativo. Es decir, es una orden que le están dando al Señor. Es una orden que los discípulos le están enviando al Señor. Escucha bien, no era el Señor quien estaba mandando a los discípulos, sino que sorprendentemente ahora son los discípulos quienes están mandando al Señor. Y aunque esto pueda parecer una inmensa locura, por desgracia esto se ve más de lo que imaginamos. Hoy en día se ha metido dentro de algunas iglesias esa mala, errónea y peligrosa costumbre de decretar, de declarar. Muchas veces escuchas a creyentes orando y estas oraciones son muy similares a este versículo 15 que estamos tratando en el día de hoy, en esta mañana.
Encontramos a creyentes que en vez de acercarse a Dios para someterse a la voluntad de Dios, se están acercando a Dios para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Ya no es el Creador quien gobierna y manda sobre su creación, sino que ahora parece que algunos pretenden que la creación sea quien gobierne sobre el Creador. Hay algunos que piensan que es la iglesia que tiene que declarar las cosas para que Dios las cumpla. Y tratan más a Dios como si fuera, permíteme esta expresión, como si fuera el genio de la lámpara de Aladín. Ese genio que está enteramente a nuestra disposición para cumplir todo tipo de deseos, todo tipo de caprichos. Y si esta es la imagen que tú tienes de Dios, si tú piensas que Dios es el genio de Aladín, si tú piensas que Dios va a estar sometido a tus órdenes, déjame decirte que estás muy equivocado, El que manda siempre es el Padre y el que obedece siempre es el Hijo. Mira, te voy a poner un ejemplo rápidamente. Una vez de pequeño se me ocurrió la fantástica, la nefasta idea de contradecir en algo a mi madre. No recuerdo exactamente el qué le dije, pero lo que sí que recuerdo perfectamente es lo que mi padre me contestó. Yo pretendía que mi madre hiciese lo que yo decía, porque yo consideraba que ella estaba equivocada. Y entonces mi padre muy sabiamente me dijo: Alberto, tu madre nunca se equivoca. Y si tu madre te dice a las 2 de la tarde con el pleno sol sobre tu cabeza que es de noche, tú tienes que obedecer y decir que es de noche. Espero que entiendas el contexto de lo que estoy intentando explicar. Son los padres los que ordenan a los hijos. Es Dios quien ordena a la gente. Y nosotros no podemos caer en la falsa enseñanza y en el gravísimo error de pretender mandar, ordenar a Dios. Porque Dios es el Rey soberano, Dios es el Todopoderoso, sobre Él nada hay. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento cada vez que nos acerquemos a Él. Una cosa es que Dios en su inmensa misericordia nos permita acercarnos a Él para presentarle nuestras peticiones. Y otra muy diferente es que pensemos que Dios está obligado a contestar nuestras peticiones y mucho menos cumplir nuestras órdenes. Los creyentes solo tenemos 2 títulos delante de Dios. El mayor de los títulos es el título de hijo y el otro título es el de siervo. Y los 2 siempre están supeditados a obedecer al Padre. Así que los discípulos, aunque tuviesen buenas intenciones, quizá en querer despedir a la gente para que se pudiesen ir por las aldeas más próximas a comer, porque como ya era tarde, aún así cometieron un grave error. Como dice literalmente un comentario bíblico, que si no recuerdo mal es el comentario bíblico Mundo Hispano, referente a este acto. Por favor, no caigamos en este grave error de pensar que declarar a Dios es algo que los cristianos tenemos que practicar. No, ni mucho menos, es todo lo contrario. Nosotros podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Nosotros podemos echar todas nuestras cargas sobre Él. Nosotros podemos pedirle todo lo que queramos. Otra cosa es que Dios nos lo dé. Nosotros podemos hacer todo eso, pero nunca, y repito y reitero, nunca caigamos en la equivocación de pretender mandar o decretar algo para que Dios lo haga. Amén. Él es el Creador. Él es Dios, el Todopoderoso, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Él es el que da las órdenes y nosotros las acatamos. Amén. Señor, gracias, mi Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias porque todo lo que tú nos mandas, nos ordenas, es para nuestro bien. Esos mandamientos, esas prohibiciones, esas advertencias, esos consejos que encontramos en tu palabra, no es simplemente para tú mostrarte autoritario, sino que es para nuestro bien, Señor. Ayúdanos siempre a obedecer. Ayúdanos, mi Dios, a nunca caer en el error de pretender gobernarte o mandarte a ti, sino que siempre tengamos la humildad para acercarnos delante de ti, siempre queriendo obedecer. Gracias, mi Dios, por este día.
Oro para que nos guardes, nos bendigas, para que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre nosotros, tu bendición nos alcance y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.